A todos una disculpa por la demora. Bueno, un fantasma recorre Europa, un espectro, el espectro del comunismo. De esta manera tan elocuente, Lenin, Engels y Marx escribían la primera línea del manifiesto del Partido Comunista. Hoy nos presentamos como un nuevo colectivo en la unidad, crítica combativa estudiantil. Consideramos que el volver a leer la ciencia marxista es fundamental para entender nuestro presente. Y qué mejor que con el manifiesto, que a sus 170 aniversarios de su primera impresión, cada vez que lo volvemos a leer, nos damos cuenta lo vigente que es. Esta actividad es la segunda de esa presentación de colectivo. Este martes fue proyectada El joven Marx, la película, y mañana cerraremos con broche de oro la última sesión de nuestro círculo de estudio leyendo a Adolfo Sánchez Vázquez. A pesar de las vicisitudes de la obstrucción de espacios estudiantiles y falta de material audiovisual, trabajaremos en la construcción de una conciencia crítica. Sin más, la compañera Jessica de nuestro colectivo leerá nuestra declaratoria como colectivo y enseguida el profesor Jorge Veraza nos presentará su ponencia hablando sobre la vigencia de los 170 aniversarios del manifiesto del Partido Comunista. ¿Me mandaste por WhatsApp, no? ¿Me mandaste por WhatsApp? ¿Sí? No, por mail sí. Bueno, mientras queremos agradecer al profesor Jorge Veraza por inaugurar nuestra ronda de conferencias y de círculos de estudio, la cual el siguiente trimestre tendremos más, a lo cual están todos invitados. La página es Crítica Combativa Estudiantil. Un saludo al personal de confianza que siempre está vigilando a los estudiantes, las actividades que elaboramos con fines críticos. Y bueno, la compañera va a leer nuestra declaratoria. La lucha por una educación crítica y de carácter popular es una deuda histórica con los universitarios, con la sociedad. Por tal motivo, consideramos que la democratización dentro de la misma es un paso fundamental para convertirla en un espacio activo e influyente, capaz de responder a problemáticas sociales y no a beneficios particulares de las funciones enquistadas. Así podríamos orientar nuestra formación académica y práctica hacia los intereses y de las necesidades de quienes pagan por nuestros estudios, porque las formas antidemocráticas dentro de la universidad afectan la libertad de participación y de decisión, convirtiéndolo en un asunto de poder y no de formación. Consideramos que uno de los pasos necesarios es la crítica a la estructura democrática de la universidad y así poder elevarla a un cuestionamiento general de la sociedad. El cuestionamiento es un fenómeno del apaciguamiento y la represión que se ha suscitado en la institución. No es exclusivo, sino que se conforma en una relación dialéctica, universidad-estado, donde la universidad cumple una función ajena a sí misma, el sometimiento del sujeto pensante. Por ello, necesitamos ser sujetos activos, transformadores de la sociedad, y no solo alumnos inertes ante las vastas vicisitudes sufridas en la actualidad. Es necesaria la construcción de una organización clara entre y para los estudiantes, la cual sea protagonista de las transformaciones en las estructuras antidemocráticas particulares y generales. La historia nos ha demostrado que sin la participación de nosotros como estudiantes, nada será posible, educativa y socialmente. Todas las demandas estudiantiles legítimas serán nuestras, en lucha de una universidad del pueblo y para el pueblo. La socialización del conocimiento será así nuestra arma para romper con esquemas dogmáticos propagados por una visión raquítica que no permite una educación científico-humanista. Desde el día de la publicación de dicha declaratoria, CCE
Estará presente en WAMI con actividades de búsqueda del cuestionamiento de toda estructura antidemocrática dentro y fuera de la institución, al mismo enalteciendo los objetivos estratégicos universitarios, difusión cultural, docencia e investigación, construyendo la relación sociedad-universitarios, por la democratización de la universidad y la relación de esta con el pueblo, por una conciencia autónoma, organización y praxis estudiantil. Gracias. Profesor, ¿sigamos? Bueno, pues en primer lugar agradezco la invitación que me hicieron para que festejemos los 170 años de la publicación del manifiesto del Partido Comunista. Y bueno, pues me entero que están ustedes haciendo una organización estudiantil y que hoy han aprovechado esta celebración para iniciarla, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que tienen esa intención democratizadora y cuestionadora de todas las fallas que haya en la universidad o en la sociedad, ¿no? Entonces, pues, me da mucho gusto que tengan tanta agudeza y tengan tan clara la situación general que vive la sociedad y que precisamente mediante la organización, mediante la discusión, mediante el aclaramiento de los problemas, es posible llevar a cabo cambios en el pensamiento de las personas y cambios en la realidad, ¿no? Es justamente esta la idea que está de fondo en el manifiesto del Partido Comunista. Se trata de que hay una serie de injusticias en la sociedad capitalista, que hay una serie de situaciones de explotación, de humillación, de miseria, de dolor, de enfermedades que está sufriendo la mayor parte de la población, y que la Revolución Francesa, con el cambio político que había suscitado al derrocar a la monarquía, no ha resuelto. Es decir, la cuestión política no resuelve todos los problemas de la sociedad y queda abierta a partir de la Revolución Francesa, queda abierta una cuestión social, ¿no? Cuestión social y económica que se describe como explotación, miseria, problemas de la gente, salud, actualmente pues sobre todo ecológicos y de otros tipos. Y esto es precisamente lo que promueve el hecho de que distintos intelectuales, distintos luchadores sociales hablen de una nueva sociedad, no solo de una nueva política, sino de una nueva sociedad, y que aludan al hecho de que hay que transformar esta sociedad, y como insisten en la cuestión social, no en la cuestión política solamente, este conjunto de luchadores, de personas, de intelectuales, empiezan a ser conocidos y a sí mismos se asumen como socialistas, ¿no? Es todos aquellos que se ocupan de la cuestión social y han notado que el mero cambio político, este cambio de quién asume el poder, si el rey o una asamblea nacional, incluso democrática, una democracia representativa, no resuelve todos los problemas de la sociedad. Así estamos a fines de 1789, con la Revolución Francesa recién ocurrida, y para que llegue el manifiesto del Partido Comunista en 1848, han pasado 60 años. En esos 60 años, la gran transformación de la Revolución Francesa ha demostrado a ojos vistas
no solamente la Revolución Inglesa de 1650, sino todos los pequeños cambios que ha habido en Europa, incluida la Revolución Francesa con el derrocamiento de la monarquía y con el hecho de que la burguesía tome el poder, no resuelve los problemas del pueblo, los problemas de la gran mayoría de la población. Y han venido organizándose, han venido luchando, han venido tratando de enfrentar a la policía, al ejército, a los patrones, en todo el mundo, en todas las naciones europeas en ese momento, los distintos grupos obreros, campesinos, etcétera, sin solución. Y ha habido distintos reformadores, distintas propuestas, y en medio de todo esto habían una organización muy interesante de luchadores alemanes, pero que por las condiciones tan duras de represión y de censura que había en Alemania, se habían tenido que refugiar en Inglaterra, que como nación capitalista más desarrollada presentaba condiciones de vida democrática más soportables por toda la población y especialmente por los luchadores sociales. Se han organizado este conjunto de luchadores en una organización que se llamaba la Liga de los Justos. Esta Liga de los Justos pues observaba que el problema fundamental de la sociedad no era el político, como ya decíamos, sino el de la justicia. Había una gran injusticia social y se trataba de transformar las condiciones injustas en una sociedad justa. Por eso esta Liga de los Justos. Claro que como esto implicaba una crítica a la injusticia social, la organización que promovía la justicia, esta Liga de los Justos, era una organización clandestina, no podía actuar a ojos vistos, era una organización secreta. Bien, y las luchas prosiguen en toda Europa, en medio de estas luchas y del desarrollo capitalista. Marx, Engels, otra serie de intelectuales, militantes, luchadores sociales, han venido desarrollándose, han venido desde su juventud, han ido aclarándose los problemas, el problema de la sociedad contemporánea, el problema de la sociedad burguesa, que es una sociedad nueva en ese momento. De hecho, no presente o no establecida en toda Europa. Está establecida en Francia, está establecida en algunas ciudades alemanas, está establecida en Inglaterra, pero en el resto de Europa, pues las situaciones son de monarquía, de absolutismo, de feudalismo, de situaciones de semicapitalismo. Así que este aclaramiento acerca de lo que es la sociedad capitalista, lo que es la economía como gran problema nuevo, lo que es la situación de los trabajadores. Antes había siervos, ahora son obreros propiamente dichos. Todo esto había que aclararlo. Y Marx y Engels, junto con muchos otros intelectuales, han estado tratando de aclararse este problema. Marx desde 1842 propiamente se toma contacto después de su formación filosófica y jurídica, toma contacto con los problemas materiales, dice, con los problemas que tienen que ver con el poder material, con la economía, con la miseria y con la riqueza, ¿no? Y desde 1842 a 1848 logra tener claridad acerca del desarrollo capitalista y del proletariado, la clase trabajadora
esa clase que vive humillada, que vive explotada, que vive en condiciones de miseria. Esa clase es, sin embargo, la que está representando el futuro del mundo. Que si va a haber un cambio y se requiere que lo haya, que si la cuestión política simplemente hace que cambien de manos el poder, pero el pueblo sigue sufriendo, la única manera en que efectivamente haya un cambio social profundo, que se resuelva la cuestión social, es a través de una revolución que lleven a cabo la clase obrera, los proletarios. Pues es realmente sorprendente esta idea, porque en ese momento, pues, y todavía en gran medida, los proletarios muchas veces no están educados, no tienen poca educación, la gran mayoría. En realidad, con las grandes transformaciones del capitalismo, resulta que los proletarios pues son casi toda la sociedad y todos los científicos son asalariados. Todos los profesores de las universidades somos asalariados. Así que la clase obrera se ha modificado en su cuerpo, en su composición, en su cualidad y es un cuerpo de más de 4.000 millones de personas en el mundo, de las más diversas profesiones. Es un proletariado sumamente grande, complejo, en donde no solamente hay trabajo manual, sino cada vez más trabajo intelectual de diversos tipos. Muchas veces al capitalismo y a la ideología burguesa le interesa escindir a los proletarios y entonces se enfrenta al trabajo manual con el trabajo intelectual, lo cual les es muy benéfico porque escinde a un contingente que unido tiene mucho más fuerza. Bueno, total, en aquella época la gran mayoría de los trabajadores era trabajo manual. Entonces, pues, la mayor parte de los socialistas, si bien querían o propugnaban por una transformación de la sociedad, no pensaban de ninguna manera que esta transformación tendría que ocurrir mediante una revolución, y menos todavía que el proletariado era el sujeto de esa revolución, sino que pues opinaban que había que construir una buena idea, una buena propuesta que resolviera los problemas sociales que existían, y que pues esta propuesta inteligente, como las que hubiera hecho Saint-Simon o las que hacía Fourier o otros socialistas que luego se denominaron utópicos, porque proponían que la sociedad, su propuesta de sociedad no existía actualmente, no tenía lugar, no tenía topos, es la palabra griega para nombrar un espacio, un lugar. No tenía lugar, pero podría tenerlo próximamente, entonces es sin lugar, utopía, una negación de lugar. No tiene lugar actualmente, pero lo podrá tener después. Entonces estos socialistas utópicos, cuya propuesta no tenía aún lugar, pues sugerían que había que convencer a personas inteligentes que tuvieran dinero y que pudiera llevarse a cabo una modificación de la sociedad en donde hubiera la igualdad entre todos, que la industria, en el caso de Saint-Simon, se siguiera desarrollando sin trabas, que la economía se desarrollara sin trabas y que también hubiera equidad social y una buena distribución de la riqueza, o en el caso de Fourier hubiera nuevas formas comunitarias de sociedad en donde no solo se resolviera el problema de la producción, sino también el problema del consumo, el consumo de alimentos, pero también el consumo de emociones, el consumo sexual, que la sociedad reprimía todos los deseos y necesidades de las personas y que la nueva sociedad debería de garantizar que
un desarrollo pleno de los seres humanos, tanto en la producción como en la asociación, como en el consumo de todo tipo. Así que estas propuestas socialistas no acudían al asunto político, más bien el tema político había sido olvidado, había sido dejado de lado. La política no resuelve los problemas de toda la gente, resuelve los problemas de grupos que se hacen con el poder. Y la cuestión social de la que deriva el socialismo, pues había que resolverla por medios filantrópicos, por medio del ejemplo, por medio de nuevas iniciativas como la de Roberto Owen, que era un fabricante inglés, hombre con mucho dinero, y que dijo, no, pues la manera de que voy a organizar mi fábrica va a ser de manera igualitaria y repartiendo los ingresos y mejorando la condición de vida de las personas. Eso va a hacer que trabajen mejor y mi fábrica va a ser mucho más competitiva que las otras fábricas. Y así resuelvo el problema social, el problema de miseria, de enfermedades, etc. Así es que había estos diversos tipos de socialismo utópico. Ninguno apelaba a la política, ninguno apelaba al proletariado, o veía en el proletariado un sujeto de la transformación de la sociedad. Otra cosa otra corriente que había surgido del pueblo, que había surgido en medio de la Revolución Francesa, al final, justamente al notar que no se resolvían los problemas del pueblo con el cambio de poder, con el traslado del poder de manos del rey a manos de la Asamblea Democrática y dentro de ella de la burguesía, había surgido otra corriente de tipo popular, proletaria propiamente, que estaba representada por Graco Babeuf. Graco Babeuf hace un manifiesto en 1797, el manifiesto de los iguales. Proponía que todos en la sociedad debíamos ser iguales, que no hubiera jerarquías, que no hubiera privilegios, y planteaba que esta igualdad también debía ser en términos económicos, que había un problema que generaba las desigualdades y que no eran simplemente los privilegios que venían desde el rey hacia un duque, hacia un marqués, hacia un conde. No son estas desigualdades que vienen otorgadas por el rey lo que constituye el gran problema, sino es un problema económico general, el tema de la propiedad privada. El hecho de que la propiedad sea privada hace que unas personas tengan mucho dinero y otras no tengan dinero, y de ahí que la igualdad debía ser también no solo jurídica, sino económica. Y para ello había que abolir la propiedad privada. Había que hacer que la riqueza fuera puesta en común. Esta es una propuesta entonces comunista, ¿no? Contra la propiedad privada, individualista, aparece una idea de igualdad democrática, igualdad no solo jurídica, no solo política, no solo social, sino incluso económica. Y para ello hay que abolir las riquezas privadas que vuelven inequitativa la distribución de la riqueza. Así es que aparece la idea propiamente comunista y ligado el comunismo a una intención proletaria de transformación del mundo. Y por supuesto Graco Babeuf tiene una idea política, ¿no? Alguien que ha luchado al interior de la Revolución Francesa en términos políticos, se ha organizado, y bueno, poco después de que se organiza con una serie de militantes, de luchadores que quieren dar un golpe de Estado
contra la Asamblea Nacional para instaurar la sociedad igualitaria. Sin embargo, hay gente infiltrada, policías dentro de la organización, y lo toman preso en la noche. Lo toman prisionero y queda en la cárcel, y al poco tiempo lo van a guillotinar. Así termina Gracova Beuf, pero no terminó ahí su corriente, ni terminó su gran mensaje tan sencillo, tan profundo, que ubicaba el gran problema social histórico que se le había abierto a la humanidad a partir de que la burguesía toma el poder político y mantiene y desarrolla el poder económico explotando a la clase obrera. Planteaba Gracova Beuf en el Manifiesto de los Iguales, es muy interesante que ustedes lo lean, es un texto corto, en donde dice que anuncia que ha habido un cambio, que debe haber un cambio en la política, en la manera de hacer política. Hasta ahora la política ha sido una cuestión de élites, una cuestión de pequeños grupos y una cuestión de secrecía, de actuar en secreto. Grupos que actúan en secreto, grupos clandestinos que hacen una confabulación y se ponen de acuerdo y toman el poder o el Estado de alguna manera. Pero que a ojos vistas de lo que ha ocurrido en la Revolución Francesa, ya no es el tiempo de la política de la mentira, de la política de la manipulación, de la política, diría, maquiavélica. Con Maquiavelo, el príncipe de Maquiavelo, se inicia toda una era de filosofía política y de forma de hacer política. Entonces ya no es el tiempo de hacer una política en lo oscurito, como se dice, sino que hay que hacer una política de la verdad y que todo el pueblo la conozca. Todos somos iguales y no hay desigualdad. La desigualdad y el hecho de que queramos que siga habiendo desigualdad porque nos aprovechamos de ella, porque unos oprimen a otros, esa es la razón por la cual la política ha sido política de mentiras. Los que van a dominar se ponen de acuerdo en lo oscurito para dominar sin decirles cuál es el truco a los que van a ser dominados. Se dio perfectamente cuenta Gracova Beuf de este gran problema social. Y como su propuesta es la de la igualdad, también dirá que la democracia política es el centro del argumento y que entonces la verdad es la manera de hacer política. Que todo mundo sepa lo que vamos a hacer, que todo mundo conozca cuáles son los problemas sociales, quede ubicado, que quede criticado, claramente denunciado en dónde está la injusticia, en dónde está la inequidad, en dónde está el mal, para que entonces la propuesta que se haga de solución también sea conocida y todo el mundo diga sí por aquí o no por acá. Así que comienza una política democrática de la verdad y esto, dice Gracova Beuf, inicia una nueva época. Bueno, todas estas situaciones de cómo va cambiando la sociedad, la política, el tipo de mensaje, el tipo de política que se va a hacer, si el problema es político o es económico, etc. Todo esto tiene que ver con cómo está construido el libro de Marx y Engels, el Manifiesto del Partido Comunista, porque precisamente se inspira el Manifiesto del Partido Comunista en el Manifiesto de los Iguales de Gracova Beuf. Y es justamente ese nuevo tipo de política, la política que están tratando de sacar adelante Marx y Engels. Una política de la verdad, no una política de secrecía, una política democrática, democratizadora. Y por eso comienza el Manifiesto del Partido Comunista diciendo, bueno, se anda diciendo cosas acerca de los comunistas, puros chismes, pero ya es tiempo de que los comunistas muestren ante el mundo
en verdad cuál es su propuesta. No es una política del secreto, es una política de la verdad, es el manifiesto para todo el pueblo. Bueno, se trata de que la Liga de los Justos, esta organización secreta de socialistas perseguidos que pensaban en la justicia y no en el proletariado ni en la política, han tenido relaciones con Marx y Engels. Estos han venido discutiendo al interior de la Liga de los Justos y ven que son personas inteligentes que pueden hacer un manifiesto para todo el pueblo. Justamente porque hacia 1847-46 estalla una gran crisis económica en Inglaterra, se traslada a Europa continental, y la crisis económica en Inglaterra, al trasladarse a Europa continental, se convierte en una crisis política y en levantamientos revolucionarios por todos lados. Entonces, ante esta situación de lucha social que está ocurriendo en toda Europa, la Liga de los Justos propone que debe haber un manifiesto para todo el pueblo, para que todo el pueblo se ubique en referencia a la transformación que debe venir. Y le encargan a Marx y Engels que escriban el manifiesto. Marx y Engels dicen que están de acuerdo en escribir el manifiesto, pero que hagamos algunas modificaciones en todo lo que hemos estado pensando. Por ejemplo, no es el manifiesto de la Liga de los Justos, sino el manifiesto del Partido Comunista. No se asume como partido a la Liga de los Justos. Aquí la palabra partido significa la gran corriente de todo el mundo, la gran corriente de aquellos que piensan que la solución a los problemas de la sociedad no es solamente económico, sino son sociales y políticos, y que tienen que ver con la abolición de la propiedad privada. Esta es el gran partido, la gran corriente. No alude a una organización secreta, una organización burocrática, sino alude a la corriente de los militantes que asumen al proletariado como aquella clase que debe ser la vanguardia de la próxima revolución que transforme realmente la sociedad. Y se inspira este manifiesto del Partido Comunista, que ya no está observando que el problema simplemente es jurídico, sino que observa que el problema es económico, jurídico, social, político. Que si solamente se hace una transformación política no se resuelven todos los problemas, pero que si se actúa desde la base de la sociedad, desde la economía, la sociedad, la cultura, la política, entonces sí se pueda dar una solución, y que esta solución tiene que gestionarse en términos políticos, según lo había previsto Graco Babel, que hay que actuar fundamentalmente a nivel social, pero mediante una organización política, mediante un trabajo político democrático, no mediante filántropos, no llevándole el proyecto al rey, llevándole el proyecto a los grandes potentados, dueños de dinero, que echen a andar un proyecto humanitario, sino que la organización del proletariado. No son otros los que nos van a dar la libertad, sino dicen la emancipación del proletariado solamente puede ser llevada a cabo por el propio proletariado, ¿no? Se trata de un crecimiento personal de cada uno, una toma de conciencia de cada uno, un desarrollo personal, un esclarecimiento y una puesta en organización entre todos para poder luchar en contra de las formas de opresión social, formas de dominación social. La emancipación del proletariado es la propia clase obrera la que la lleva a cabo. No nos vendrá la libertad porque alguien nos la dé, sino porque nos la ganamos, porque luchamos por ella, y al luchar por ella va cambiando nuestra conciencia acerca de nosotros y acerca de los demás y acerca de la propia sociedad, que en un principio solamente sufrimos
sin saber por qué. Entonces, esta es la gran idea del manifiesto del Partido Comunista, la autoemancipación del proletariado en vista de transformar a la sociedad como un todo. Y para ello, el manifiesto tiene que describir cómo está construida la sociedad, cómo ha estado construida la historia y cómo está construida la sociedad burguesa después de esa historia. Ese es el campo de batalla. Esta sociedad nueva, esta sociedad burguesa, capitalista, y ahí se enfrentan dos grandes campos, la burguesía y el proletariado, dos grandes campos clasistas. La estructura objetiva, económica de la sociedad burguesa hace que exista la clase proletaria de los explotados y la clase burguesa de los dueños de los medios de producción que explotan y se enriquecen a partir del trabajo de la clase obrera. Este es el gran problema social, esta es la cuestión social de fondo y este es el campo de batalla. Por tanto, la única manera de resolver este problema es mediante la autoorganización de la clase obrera. Bien, entonces, pues, después de esta semblanza general que nos entrega los motivos y las causas, razones, orígenes del manifiesto del Partido Comunista, bueno, cuando se celebra un libro, pues la celebración o el homenaje pues consiste fundamentalmente en leerlo, ¿no? Entonces yo les recomiendo que para que celebren bien los 170 años del manifiesto, lo lean. Ahora bien, cuando se celebra un libro, se propone que se lea, pues ocurre una presentación de un libro, ¿no? La presentación en la feria de minería, la feria del libro, la presentación en una librería. Y estas presentaciones son de novedades. Acaba de publicarse la novela de tal. Acaba de publicarse un libro de filosofía que es interesantísimo. Y así seguido. Bueno, curiosamente, paradójicamente, sorprendentemente, tenemos que el manifiesto del Partido Comunista cumple hoy 170 años de haber sido escrito y publicado, pero en realidad es un libro de la más plena actualidad. Es un libro que se pudo haber escrito ayer y hoy se presenta en público y está describiendo al mundo en su esencia tal y como es hoy. Claro que no habla de aviones, pues no había aviones. Claro que no habla de licuadoras, porque no había licuadoras. No habla de celulares, no habla de cachuchas de béisbol, porque tampoco eso existía. No habla de muchas cosas menudas. No habla de la televisión tampoco. Posiblemente tampoco había condones y tampoco lo iba a tratar. En fin, hay muchas cosas de las cuales el libro no trata, pero son una serie de valores de uso, de objetos, que cada vez el capitalismo produce nuevos objetos. O sea, lo importante no es que no hable de esos objetos, sino que habla de cómo son producidos esos objetos y todos los posibles objetos que produce el capitalismo. ¿Cómo se produce? Mediante maquinaria y se explota al proletariado. Ese es el tema fundamental del capitalismo. Mientras haya capitalismo, no importa cuál sea el objeto nuevo que se produzca, no importa cuál sea la nueva moda, siempre va a estar ocurriendo un hecho decisivo, esencial, que se produce mediante máquinas para explotar mayormente a los obreros. Que el saber, que la ciencia va a ser utilizada por el capital para producir esas máquinas y para controlar a los obreros y para explotarlos. Y los propios científicos y los propios intelectuales van a ser obreros que van a ser explotados. Este es el tema central del libro. Es una penetración acerca de las apariencias de la realidad que queda encubierta, una penetración fundamental. Y bueno, por ese motivo ocurre que, aunque estábamos en una situación histórica como la que les esbocé brevemente hace rato, en realidad el manifiesto del Partido Comunista señala que las tendencias de desarrollo del capitalismo
apuntan a que se establezca un mercado mundial, que todo el mundo tenga un comercio internacional capitalista. Y eso es justamente lo que estamos viviendo en la actualidad, un mercado mundial capitalista, maquinístico, gran industrial. Y como va a haber este tipo de mercado mundial, es decir, maquinístico, gran industrial, basado entonces en la explotación industrial de la fuerza de trabajo manual e intelectual, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que al mismo tiempo va a haber una proletarización de la humanidad. Va a haber proletariado en todos los países, va a ser la clase mayoritaria y va a haber una proletarización de la humanidad. Y cada vez más el concepto de humanidad es idéntico con el de proletariado y el concepto de proletario es idéntico con el de humanidad. Los problemas de la humanidad son los problemas del proletariado y los problemas del proletariado son los problemas de la humanidad. El problema del cambio climático es un problema de la humanidad, es un problema fundamentalmente proletario. Si el manifiesto se escribiera hoy, ahí vendría justamente tratado a quien más jode el cambio climático es al proletariado. Es uno de los grandes problemas sociales irresueltos por el capitalismo y que están ahí presentes. También habla el manifiesto del Partido Comunista de las crisis económicas, las crisis de sobreproducción de capital. El primero que trató este tema fue Charles Fourier, este socialista utópico genial. Charles Fourier señala que la civilización no la nombra sociedad burguesa, no la nombra capitalismo, la nombra la civilización, porque él entiende que los grandes problemas de la sociedad vienen desde el momento en que se empezaron a construir ciudades, civitas. La civilización, la construcción de ciudades implica la propiedad privada y el desarrollo de la propiedad privada a lo largo de todo el mundo y el abandono del pueblo, del campo, el abandono de la vida natural. Eso ha traído grandes problemas y junto con estos problemas llegamos a una sociedad incoherente. A la civilización se pretende que es racional cuando que es fundamentalmente incoherente. Antiguamente había crisis de escasez, porque había una hambruna, porque había mal tiempo, porque había una tormenta, las cosechas se habían destruido. Pero actualmente hay gran riqueza y se produce en grandes cantidades y sin embargo las crisis actualmente son crisis de sobreproducción. Esto es una aberración. La sociedad no está en crisis porque falte, sino porque sobra. Esta es una contradicción flagrante de las formas de vida de la sociedad contemporánea. Es una contradicción, una aberración de la civilización, dice Fourier. Bueno, esto que está diagnosticando Fourier lo han tratado de diversas maneras los economistas, no han resuelto el problema y Marx y Engels han estudiado, los economistas estudian a Fourier y dicen efectivamente este problema que los economistas se topan con él, los economistas burgueses se topan con él y dicen que había manera de resolverlo. Sin embargo, Fourier dice, esto es propio de las raíces de la civilización. Esto no se va a poder resolver si no se cambia la sociedad en su conjunto. Bueno, entonces, esta tesis de las crisis de sobreacumulación, de sobreproducción de capital, de sobreproducción de riqueza, es un tema central del manifiesto del Partido Comunista, en donde señala que es justamente la economía capitalista la que periódicamente ya sufría de crisis y no va a dejar de sufrirlas, va a seguirlas sufriendo porque así está construida la contradicción entre el capitalista y el obrero. Implica contradicciones a todo nivel, contradicciones entre riqueza y miseria y contradicciones entre lo que se tiene y lo que no se tiene, y esta contradicción aberrante de que la sociedad llega a crisis porque hay demasiado, no porque hay poco. Porque hay demasiada riqueza es que de pronto no se puede consumir esa riqueza. Pero ¿esto cómo sucede? Claro, porque a los obreros se les paga un salario y el capitalista se lleva la gran cantidad de la ganancia y la riqueza tiene que produce el proletariado y con la cual se está enriqueciendo la burguesía. Esta gran riqueza no puede ser comprada en un mercado
en donde los proletarios reciben un salario menor que la cantidad total de riqueza. Otra gran parte de la riqueza la compran los propios capitalistas para hacer la producción o para sus lujos, pero no es suficiente esta riqueza que se compra, sobre todo cuando los capitalistas sienten que ya no se puede ganar tanto como el año anterior. Cuando va cayendo la ganancia, los capitalistas no invierten y entonces esto frena a la economía. ¿Cuándo sucede que ya bajan las ganancias? Cuando la demanda empieza a disminuir, cuando hay demasiada oferta de riqueza, ya no se va a poder vender suficientemente, ¿no? Y entonces quedan abarrotadas los almacenes y hay que despedir obreros porque no se ha vendido lo que el año pasado se produjo. Más o menos esta es la noción general que se tenía hacia esa época de cómo funcionaban las crisis. Esta teoría fue perfeccionada en los años subsiguientes precisamente por Marx en El Capital, en 1867, lleva a cabo una teoría perfectamente bien sustentada de las crisis, pero hacia la época del manifiesto del Partido Comunista se tiene esta noción de las crisis económicas y lo importante es que Marx y Engels utilizan a la economía política para aderezar, para sustentar de mejor manera la gran idea de Charles Fourier de que las crisis económicas son consustanciales a la civilización, a la sociedad capitalista. Bueno, esta referencia es muy importante para que ustedes entiendan cómo es que el manifiesto del Partido Comunista es un libro contemporáneo, porque es de plena actualidad. No solamente por estas, vamos a decir, coincidencias de que el manifiesto dijo que iba a haber mercado mundial. Ahí está el mercado mundial. El manifiesto dijo que iba a haber la proletarización de la humanidad. Ahí está, todo el mundo a chambear, todo el mundo a ser explotado. ¿Qué es la humanidad? Pues una humanidad explotada, una humanidad proletaria. No, hay leyes precisas de desarrollo del capitalismo que tienen que ver justamente con el hecho de que existan crisis dentro del capitalismo. Marx formula en El Capital la ley de las crisis, la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. La formula en el tomo 3 del Capital, en la sección tercera del tomo 3. Ley de las ganancias a caer. Como las ganancias tienden a caer, de pronto los capitalistas no se animan a invertir. Como no se animan a invertir, ponen en recesión las inversiones. Por ese motivo hay un cortocircuito en la economía. Ya va a haber crisis. Y entonces se despide obreros y se cierran fábricas, hay bancarrotas, etc. Así las cosas, la crisis económica se convierte en crisis económica de sobreproducción. Y esto que sucede en las crisis, porque la tendencia a la ganancia ha caído, en realidad no solamente es la ley de las crisis, es la ley del desarrollo capitalista que en las crisis tiene su resultado y consecuencia. Va cayendo la tasa de ganancia y todavía los capitalistas siguen invirtiendo hasta que llega a caer a tal grado que ocurre la crisis. La ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia es la ley del desarrollo capitalista y la ley, por eso, de las crisis. Pero la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia es también la ley de cómo domina el capital a la clase obrera. Es la regla de dominio no de un capitalista sobre unos cuantos obreros o sobre un obrero, sino de toda la clase burguesa sobre toda la clase proletaria. Es la ley según la cual funciona toda la sociedad, la ley del dominio de la burguesía sobre el resto de la sociedad. Y bien, la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, ley de las crisis y ley del desarrollo histórico capitalista es la ley del dominio del capital industrial
sobre toda la sociedad. Esta tesis es decisiva. Lo que domina es el capital industrial. El planteamiento del manifiesto del Partido Comunista, el planteamiento del Capital de Marx, es justamente este gran descubrimiento. No domina el rey, no domina un potentado, no domina una mafia, no dominan los banqueros, no dominan los terratenientes. Esos han dominado en distintos momentos. Lo que actualmente domina es el capital industrial. Esto es muy importante para los esclavos, saber quién los domina y cómo los domina. Es justamente el tema del manifiesto del Partido Comunista. Este planteamiento de abolición de la propiedad privada como solución a los problemas sociales es el de la abolición de la propiedad privada de los medios de producción fundamentalmente. Los medios con los que se produce la riqueza no deben estar en manos de unos cuantos, sino ser dueña la sociedad de estos medios para que la riqueza pueda distribuirse equitativamente, igualitariamente. Así que el señalar lo que nos domina, el señor dominante, el amo actual es el capital industrial, es una gran noticia que deben escuchar todos los proletarios, todos los obreros, toda la humanidad. ¿Por qué? Porque es así como son las cadenas que nos pesan sobre nosotros y es como nos podemos liberar. Es contra lo que hay que luchar, contra el dominio del capital industrial. Ya se ve cómo esta es la esencia del mensaje del manifiesto del Partido Comunista. Proletarios de todos los países unidos con el que concluye el manifiesto, pues alude a que en todos los países está ocurriendo el dominio del capital industrial y de lo que hay que liberarse son de las cadenas industriales, que de ellas dependen las cadenas técnicas, las cadenas culturales, las cadenas políticas, las cadenas financieras, todo el resto de cadenas dependen de las cadenas industriales que sufre la humanidad. Desafortunadamente, el mundo cambió del 1848 y en 1867, en que se publica el Capital, fue cambiando de tal manera que pues cada vez se ve nuevo, ¿no? Remozado, se ve con otra cara. El que existan aviones y automóviles y demás hace creer a las gentes que estamos viviendo en otro mundo, en otra era, y hay cambios de todo tipo. Las calles antes eran adoquinadas o empedradas, bueno, de pronto son asfaltadas y parece que todo cambia, y los edificios con una arquitectura ahora son edificios que parecen cajas de zapato grises, mierderos como estos y otros edificios de las ciudades de cristal y acero. Bueno, así que al momento en que los luchadores sociales y los intelectuales, también los de izquierda o marxistas, veían el mundo, de pronto se confundieron y creyeron que, por ejemplo, ya no dominaba el capital industrial. Esta es la gran tesis de Lenin. No domina el capital industrial, se comienza una nueva época, la época del dominio del capital financiero, que sería la fusión del capital bancario y del capital industrial. Pero ya no es propiamente el capital industrial, como decía el manifiesto del Partido Comunista, como decía el Capital de Marx, el que debía dominar. Ha cambiado el capitalismo y hay que y este capitalismo genera una nueva forma de dominio colonial que es el imperialismo. Así se llama el libro de Lenin. El imperialismo, fase superior del capitalismo, 1916. Bueno, desafortunadamente, para el libro de Lenin, las cosas no son como él creyó verlas. En realidad, en 1971, por primera vez en la historia, y en 2007, en septiembre de 2007, por segunda vez en la historia del mundo, ocurrieron sendas
crisis económicas de sobreproducción de capital. La crisis todavía la estamos viviendo, la crisis reciente del capitalismo, la crisis que reventó en Nueva York en 2007, ¿no? Esta es la segunda gran crisis mundial del capitalismo. Hay crisis del capitalismo en todo el mundo. La primera vez que ocurrió algo así fue en 1971. La primera crisis auténticamente mundial. El resto de crisis habían sido nacionales o regionales o internacionales, pero no mundiales. El caso de la del 29, que no fue mundial, sino es internacional. Para que realmente todo el mundo esté en crisis económica de sobreacumulación, tiene que ocurrir que existe el mercado mundial capitalista, y no solo que se comercie en ese mercado mundial capitalista, sino que sea un mercado mundial capitalista maquinístico, gran industrial. Es decir, que todo lo que se comercia en el mundo ha sido producido por industrias capitalistas. Y eso solamente sucedió hacia fines de la década de los 90 del siglo XX. Bien, entonces tenemos que las dos grandes crisis económicas auténticamente mundiales tuvieron lugar. La primera, después en la segunda posguerra, cuando se creía, con el gran auge de la segunda posguerra, que ya no iba a haber nunca más crisis, que Estados Unidos tenía una nueva forma de producir y que estaba pudiéndose lograr con la nueva maquinaria una acumulación de capital inusitada, que así iba a haber una prosperidad sin crisis. Pero, ya les digo, ocurrió en contra de estas previsiones de los economistas burgueses, ocurrió la primera gran crisis de 1971, que duró hasta 1982. Fue tan brutal esta crisis que toda la política económica que había regido desde 1929 hasta ese entonces, la política económica keynesiana, se destruyó y propusieron una nueva política económica, la política económica neoliberal, que todavía rige en buena parte del mundo. Así que en 1971 y luego en 2007 ocurre esta crisis de sobreproducción de capital. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, que Marx tenía razón, que la ley que formuló en 1866 en el tomo 3 del Capital, la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, esa ley que dice cómo se explican las crisis y por qué van a ocurrir, esa ley tiene toda la razón. Todo lo que andan diciendo, ya no va a haber crisis, sí va a haber. ¿Y cómo van a ser las crisis? Van a ser justamente siguiendo la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Así que Marx tenía razón. En 2007 apareció, cuando reventó la crisis mundial, aparecieron en Alemania letreros, pues en broma, ¿no? Grandes pancartas y letreros que decían Marx 1, capitalismo 0. Tiene razón, ¿no? O Marx tenía razón. ¿En qué tenía razón? En el diagnóstico general acerca del capitalismo, de que no puede prosperar el capitalismo sin triturar a la gente, sin que haya crisis, sin que haya miseria, sin que haya desocupación generalizada, sin que te corran del trabajo, que no hay seguridad en el trabajo, que no hay seguridad en la salud, que no hay seguridad en la educación, sino que el capitalismo sigue acumulando a costa de toda la gente, le explota y además no garantiza las condiciones de vida. Y por eso suceden crisis económicas periódicamente. Bueno, pero también significa que lo que domina, que la forma de dominio actual es la del capital industrial, no la del capital financiero. No la que estaba prediciendo Lenin, que había cambiado la época, sino que en realidad vivimos la misma época que Marx, la misma época del manifiesto, la misma época del capital, en donde domina el capital industrial. Es por ese motivo por lo cual el manifiesto tiene toda la razón al decir que va a haber mercado mundial, que va a haber proliferación de la humanidad y
que va a seguir habiendo crisis periódicas, claro, porque la forma de dominio sigue siendo